¿Cómo se forman las nubes de polvo de la atmósfera? ¿Qué es siroco? Y sobre todo, ¿cómo afecta a nuestra salud el polvo sahariano, por ejemplo? Sobre todo esto va a hablar nuestra compañera Mabel Angulo con Francisco Alcalá. Es investigador de la Estación Experimental de Zonas Áridas de Almería. Francisco Javier Alcalá García, investigador de la Estación Experimental de Zonas Áridas de Almería. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Conciencia. Gracias a vosotros por haber venido. Estamos viendo en estos días que el cambio climático está provocando eventos bastante graves, duros, como ha sido la riada de Valencia, los huracanes, los vientos van a más. Son eventos extremos. También lo estamos teniendo con el polvo sahariano. En ese punto ha entrado Siroco, un proyecto en el que usted participa. ¿Qué nos puede decir qué es Siroco? Bueno, Siroco es un proyecto financiado por la Unión Europea en el que participan 12 socios de 7 países y tiene una componente técnica muy importante junto con la científica. La técnica principalmente se basa o está enfocada hacia la generación de métodos y de instrumentos para la correcta monitorización del polvo atmosférico, que van desde los equipos de campo hasta los sistemas complejos de satélites para su monitorización, mientras que la parte científica tiene que ver con las aplicaciones de interés científico que tiene el polvo atmosférico, en este caso las afecciones que nos causan a las actividades humanas y al propio ser humano. En Almería tuvimos en 2020 un evento extremo de polvo sahariano. De hecho, creo que ha sido el evento más intenso que ha habido en la historia de nuestro país. ¿Preocupa esos episodios de polvo sahariano que estamos registrando cada vez más y de forma más habitual? Sí, es un problema de primer orden a nivel mundial porque ya no solamente se trata de la problemática sobre la salud humana, que es muy conocida, o sobre incluso la capacidad de producción de energía fotovoltaica, sino que existen otros intereses científicos quizás menos estudiados a los que estamos prestando atención por su importancia, como puede ser, por ejemplo, la influencia sobre los ecosistemas, sobre la flora y la fauna, y también otro aspecto más desconocido aún, que es sobre la salinidad que introduce en las masas de agua y principalmente en los acuíferos. Ese último aspecto que usted acaba de comentar es realmente su especialización, es su aportación dentro de este proyecto europeo. ¿Cómo puede influir el polvo, en este caso sahariano, el polvo atmosférico, a una salinización de un acuífero? Porque algo está en el aire y algo que está en el suelo. ¿Cómo nos lo podría explicar? Bueno, la salinidad atmosférica es una de las entradas de salinidad que tienen los acuíferos. Es evidentemente baja en comparación a otras como la salinidad de origen humano, o la contaminación de los acuíferos por origen humano, o bien la salinidad costera por intrusión marina. Frente a esta es inferior, pero no lo es tanto cuando se manifiesta en determinadas áreas, como por ejemplo las zonas áridas, donde el polvo atmosférico, que hasta ahora ha pasado desapercibido, constituye una importante fuente de entrada a los acuíferos. ¿Cómo se hace? El polvo se deposita sobre el terreno, el polvo incluye una fracción que es soluble, y a la próxima lluvia se lava ese polvo y la fracción soluble consigue introducirse o infiltrarse hasta llegar al acuífero. ¿Qué datos han tenido ustedes o han registrado para ver que eso puede ser un problema cara a unas décadas? Porque estamos viendo que este cambio climático, como decíamos anteriormente, pues está provocando situaciones que no son deseables. Bueno, los datos que venimos registrando en España y en otros países sobre este
proceso han sido precisamente los que nos han alertado y nos han puesto en pie para poder solicitar un proyecto de investigación y estudiar este proceso. Hemos estudiado acuíferos en Latinoamérica, en África y en Europa, principalmente aquí en la zona del sureste español, y hemos visto que los eventos de polvo atmosférico importantes pueden aumentar la salinidad de pequeños manantiales el doble, el triple y en casos extremos hasta 10 veces por encima de su valor, inhabilitando el agua durante un periodo temporal para los usos habituales. ¿Cómo se manifiesta esta salinidad sobre grandes acuíferos? Lo hace de una forma leve, muy leve, casi imperceptible para el ojo humano, pero sí que se percibe en zonas donde la influencia humana es nula. Ahí sí que se puede observar un aumento cada vez mayor de la salinidad del acuífero por fuentes atmosféricas. Muchos ciudadanos se preguntarán que por qué se está produciendo estos eventos de forma más continuada y más intensos, porque hasta hace una década más o menos, pues sí, tendríamos algún periodo de calima, pero incluso están llegando a puntos como el norte de España o Centro Europa. ¿Por qué se están produciendo estos eventos de forma más habitual? Bueno, el cambio climático, una de las características que tiene es la modificación de los patrones atmosféricos. Normalmente, o la mayor parte de las veces, se habla de cómo va a variar la precipitación o cómo va a variar la temperatura, pero en realidad estas variaciones son el producto de un cambio en la dinámica atmosférica, o dicho de otra forma, en la frecuencia de anticiclones y de borrascas, que se hacen más intensos, ambas. Cuando se hacen más intensos los anticiclones se generan mayor cantidad de viento y por lo tanto una capacidad mayor para transportar el polvo y más volumen asociado. De hecho, esta es la causa principal por la cual las nubes de polvo atmosférico consiguen cada vez más penetrarse en Europa. Scirocco, sin ir más lejos, lo que pretende es la modelización de estos eventos para el sur de Europa, que es la zona realmente más afectada por estos eventos. En ese sentido, usted ha comentado que tiene dos partes, una parte tecnológica y una parte también científica. En la parte tecnológica, muchas personas de la comunidad científica han dicho que los modelos que se tenían hasta ahora con este cambio climático pues empiezan a fallar. Me imagino que vienen un poco a paliar ese agujero que se están creando dentro del estudio. ¿Qué aparatos o qué mediciones se necesitan para poder empezar a estudiar este evento? Efectivamente, es un problema para la comunidad científica la cada vez pérdida de linealidad en los modelos. La relación entre una causa y un efecto antes se solucionaba pues, con modelos lineales y estacionarios, es decir, que no varían demasiado en el tiempo. Ahora estamos viendo que estos modelos no prestan la fiabilidad que podrían prestar los antiguos y se requieren nuevos sistemas de modelización soportados con nuevos tipos de datos. En el caso de Scirocco, él plantea el diseño de equipos a bajo coste, pero con una resolución adecuada en campo para densificar las redes de control desde el norte de África hasta el sur de Europa. Esto por una parte. Por otra parte, también se centra en cómo transmitir esa información entre las distintas estaciones y los núcleos de centralización de datos. Y por último, cómo se transmiten todos estos datos a los satélites o los satélites a estas fuentes de información para hacer un intercambio real y una predicción real. Hasta ahora se sabía, como usted comentaba anteriormente, la repercusión que tiene este polvo atmosférico en la salud, que no es bueno respirar este polvo sahariano, pero sí se hablaba que era bueno para la agricultura. Por lo que usted me está comentando, parece que no tampoco es tan bueno para el tema del agua y tampoco incluso a lo mejor para fuentes nuevas de energía, las renovables como la fotovoltaica, porque está empezando a ser un problema también. ¿Cuál es el mapa o el panorama que quiere dibujar Scirocco con este proyecto? Bueno, el polvo atmosférico efectivamente se ha tratado siempre como un beneficio para los campos, puesto que contribuía a ciertos nutrientes.
Lo que ocurre es que un nutriente deja de ser nutriente cuando la concentración es muy alta, entonces pasa a ser un contaminante. Esto es importante tenerlo en cuenta, mientras que a volúmenes bajos esos contenidos químicos nos favorecen para los cultivos o para la vida, a concentraciones altas son malos. Son malos para los suelos, la salinidad saliniza los suelos. Un nutriente, el polvo atmosférico, constituye un nutriente en el Amazonas, donde básicamente en las grandes cantidades de lluvia los lavan y hay déficit. Pero en zonas como España, en el sur de España, en Andalucía, ya tenemos suelos con suficiente salinidad como para introducirle estos volúmenes tan importantes que los eventos extremos de polvo nos producen. ¿Por qué Europa se ha fijado o ha querido llevar a cabo este proyecto Sirocco adelante? Básicamente por cuestiones de tipo salud pública, y cuando me refiero a la salud pública quiere decir salud humana, pero también salud inferida a través de los recursos, flora, fauna y agua, y también por el desarrollo tecnológico que implica, pero ambos dentro de un contexto de economía. No olvidemos que pérdida de recursos de flora, fauna, agua, junto con pérdida en el rendimiento de estaciones fotovoltaicas, pone en riesgo la transición ecológica, en el sentido de que las fuentes de energía solar declinan en productividad, no solamente en producir energía, sino también en viabilidad de las instalaciones. Aumenta la corrosión de estas instalaciones, por lo tanto su vida útil es menor de la inicialmente propuesta. Todo este conjunto hace que un proyecto como Sirocco pueda conseguir financiación europea. Sirocco va a dar datos, pero como vemos no podemos cambiar las cosas porque está yendo en una evolución. ¿Qué herramientas nos podrá dar Sirocco para que ese polvo sahariano que está llegando de forma más habitual no tenga estos aspectos negativos? ¿Cómo nos podremos preparar para esa situación? Porque me imagino que en parte ese conocimiento se quiere también pues para poder paliar los efectos nocivos de ese polvo atmosférico. Sirocco nos va a poner sobre la mesa herramientas para predecir y anticipar. Evidentemente no vamos a poder cambiar el clima, o por lo menos con las tendencias actuales de proyección de clima, pero sí que nos vamos a poder anticipar algunos efectos. Un gran evento de polvo atmosférico y cómo él puede modificar la salinidad de un manantial del que se abastece un pueblo, sí lo vamos a poder conocer, sí vamos a poder tener esto en cuenta con unos cuantos días de adelanto. No se va a poder corregir la salinidad del manantial durante el tiempo del evento y unos días posteriores, pero sí vamos a poder alertar a la población de los riesgos que supone este tipo de eventos. Pues Francisco Javier Alcalá García, investigador de la ESA, muchísimas gracias por traernos este nuevo conocimiento y seguiremos atentos para conocer un poco cómo evoluciona Sirocco y esas herramientas que nos puede dar para paliar los efectos nocivos como nos acaba de comentar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y quedaré encantado para comunicaros los resultados de esta investigación.